Muy buen día, queridos estudiantes. Bienvenidos a una sesión más del curso de Arte y Cultura. Muy bien, el tema de esta semana es un tema muy interesante y habla sobre nuestro querido Perú, sobre sus costumbres y tradiciones. El tema es Arte y Rituales, segunda parte. La semana pasada hiciste la parte de la apreciación artística y esta semana te corresponde hacer la parte de la expresión artística para concluir con esta actividad. Y para ello emplearemos una técnica. Y es necesario que también podamos recordar qué hicimos la semana pasada. La semana pasada observamos dos piezas de cerámica que se encuentran en los tejados de las casas de quinoa. Los observamos y analizamos y respondimos algunas preguntas. Después hicimos un texto tomando en cuenta esas preguntas sobre los rituales que se practican en nuestras casas y cómo han cambiado a la actualidad, ¿no es cierto? Y este texto es muy importante para la clase de esta semana. Y ustedes se preguntarán, ¿qué haremos en clases? Muy buena pregunta. Lo que vamos a hacer en clases ahora es conocer sobre el arte pixelado. Observemos estas obras. Miren, acá tenemos a la Gioconda o Mona Lisa en el arte pixelado. A Vincent Van Gogh, que es un pintor también, en el arte pixelado. Y la joven de la perla, que también está hecho en este arte pixelado. Y ustedes se preguntarán, ¿qué es el arte pixelado? Bueno, el arte pixelado es una forma de arte digital que usa como elemento de representación el píxel, la unidad mínima de la imagen digital. Es por ello que las representaciones del arte pixelado reproducen la forma cuadrada y regular de los píxeles. Con ello conforman las imágenes. Entonces, se han dado cuenta que mientras una máquina o celular tiene mayor pixelaje, no se notan esas formas cuadradas. Y sin embargo, cuando tiene menos pixelaje, se notan estas formas geométricas. Entonces, nosotros vamos a emplear esta técnica para poder hacer trabajos sobre un papel cuadriculado. Y para ello, observemos el siguiente video donde nos enseñan cómo hacer este trabajo y a la vez ejemplos, ¿no? Exploramos con el arte pixelado. Observa detalladamente el proceso en este video. Primero, consigue tu hoja cuadriculada. Y luego debes hacer un boceto, o lo puedes calcar también si deseas. Después, distribuye en los recuadros de la hoja los espacios que veas conveniente y a emplear los colores para dar forma a nuestro trabajo. Como pueden observar, es tan sencillo, solo tienes que tener práctica. Te recomiendo que los dibujos sean grandes y no colocar demasiados detalles, y de esta manera lograrás divertirte haciendo diferentes figuras, incluso las que a ti te gustan. Y si logras practicar y dominar, puede ser hasta actividades más complejas. También te recomiendo que emplees diferentes formatos, desde pequeños hasta muy grandes. Te sorprenderá de lo que eres capaz de hacer. Si los formatos son más grandes, también podrás emplear más detalles. Y otra cosa que es muy importante es el aplicar el color. El color le va a dar una esencia muy importante a tu trabajo. Tienes que tener mucha paciencia, de esta manera tu trabajo va a salir muy bien. Ahora, si es posible, también puedes emplear o puedes asociar esta técnica del pixelado con otras técnicas, como por ejemplo la técnica del collage, la técnica del mosaico, de tal manera que te logre mejores resultados. Como observamos en el trabajo, ya son actividades más complicadas y tú las puedes realizar. Solo tienes que poner práctica y mucha paciencia y sobre todo predisposición. Muy interesante este tipo de trabajos que se realizan con el arte pixelado. Observemos más ejemplos sobre este arte. Muy bien, acá tenemos algunos trabajos en arte pixelado que no son muy complejos como los anteriores, pero podemos observar que hay un manejo del color y de la forma. Y ese es nuestro trabajo, queridos estudiantes. Ustedes tienen que emplear las líneas, las formas y los colores, las texturas también. Aquí tenemos otros ejemplos. Observen, esta técnica también es conocida como el arte en cuadrículas o el arte cuadriculado. También es diferente al arte pixelado, es similar, pero lo podemos emplear en este trabajo. Observen la forma, los detalles, el manejo del color, y en este caso hasta manejan las líneas de los bordes, ¿no es cierto? Se manejan los bordes.
Entonces, eso ya depende de ti, querido estudiante. El tema a tratar es sobre los rituales que se practican en tu casa. Muy bien, ¿y qué cosas necesitamos para hacer este trabajo? Lo primero que necesitamos es tu predisposición, esas ganas de trabajar y hacer un buen trabajo. No solo por cumplir, ¿no? Tienes que hacerlo bien. Y luego buscar los materiales que tengas en casa. Lápices de colores, un rotulador de repente, plumones, crayolas, lapiceros, lápices, un resaltador, una regla. No pongas excusas. Si no tienes plumones, puedes usar lápices de colores o un lapicero o un lápiz, pero tienes que hacerlo. ¿Está bien, querido estudiante? Y lo más importante, que nadie apague tu luz. Sé muy creativo, muy original en tu trabajo, de tal manera que se vea diferente y que tú mismo te exijas en hacer un buen trabajo. ¿Y qué tema vas a desarrollar? Esa es una pregunta que ustedes de repente se están haciendo. Básate en estas preguntas. ¿Cuál es el ritual de tu familia que está practicando en esta coyuntura actual que quisieras ilustrar? ¿Cómo utilizarías las líneas, las formas, los colores, las texturas, el espacio en tu trabajo? Eso es muy importante. Las líneas pues son generalmente rectas, las formas son geométricas y los colores el que tú veas conveniente de acuerdo a lo que tú estás ilustrando. Entonces es muy importante eso. También recuerda que tienes que utilizar una hoja cuadriculada para poder hacer mejor tu trabajo. ¿Y qué materiales utilizarás? Las que tengas en casa. Por favor, las que tengas en casa. ¿De qué tamaño será tu ilustración? Normalmente una hoja de tu cuaderno, de repente puede ser en 2 y lo pegas, eso depende de ti. ¿Cómo lo representarás los detalles? Ahí está el trabajo que también podrías hacer. Podrías utilizar incluso hasta otras técnicas, asociarlas, ¿no? Muy bien, querido estudiante, con esto terminaríamos esta actividad. Y para finalizar, tendrías que responder las preguntas de autoevaluación. ¿Qué cosas ya sabía y qué otras he aprendido en esta actividad? ¿Cómo he superado las dificultades que se me han presentado? ¿Qué debería hacer de manera diferente la próxima vez? ¿Sobre qué asuntos he podido reflexionar? Responde cada una de estas preguntas, date tu tiempo para hacerlas y de esta manera estaríamos viendo cuál ha sido tu avance en este trabajo. Ojo, no te olvides que tienes que registrar toda tu actividad, guardarlo en tu portafolio y enviarlo de tal manera que yo también lo pueda registrar. ¿Está bien, querido estudiante? Muy bien, de esta manera estaríamos concluyendo. Ahora haremos el resumen para que de repente se te olvidó algo. Lo primero que tenías que hacer era elaborar una ilustración con la técnica del arte pixelado en una hoja de papel cuadriculado. ¿No es cierto? Ahí les he mostrado el ejemplo y todos los materiales que necesitaban, incluso el tema que tienen que hacer con relación a los rituales, ¿no? Lo segundo era reflexionar con esas preguntas de autoevaluación que tienes que responder. De esta manera estaríamos concluyendo, querido estudiante, nuestro trabajo de esta semana. Ahora, si tienen alguna pregunta, por favor háganlo, no duden en comunicarse conmigo y será hasta la próxima semana. Muchas gracias, querido estudiante, cuídense mucho.